Bienvenidos a Ravenworld, un lugar donde narramos historias de horror, discutimos acontecimientos sobrenaturales y hacemos algunas investigaciones sobre el mismo tema, siempre tratando de hacerlo tan interesante como nos es posible. El día de hoy hemos hecho una pequeña recopilación de cosas extrañas que han vivido familias sin darse cuenta, o bien sin esperarlo. Pero antes, nuestra intro. Comenzaremos con la historia de la familia Romero, en Buenos Aires, Argentina. Esta familia se compone de 4 miembros: los padres, la abuela que pasó a vivir con la familia después del fallecimiento de su marido y un niño de 6 años. Esta familia, sin darse cuenta, estaba siendo acosada por un ente que todos describieron como una sombra muy delgada y de casi 2 metros. Verás, todo comenzó cuando el niño no pudo salir a pedir dulces durante la noche de brujas como solía hacerlo debido a la pandemia. En cambio, la familia se reunió en la sala. Adornaron la casa con toda la temática de la fecha. Los padres también llenaron varios trastes con dulces y se pusieron a hablar de cosas de horror. De esa forma, se olvidarían un rato de la situación con el COVID. Y de paso, podrían pasar un rato agradable en familia. Todos sabían que necesitaban un rato así en medio de una situación tan complicada como la que estaban viviendo. La velada estaba resultando agradable. La comida, los dulces y las historias de horror que habían estado investigando en internet habían mantenido a la familia bastante entretenida. Hasta que un sonido proveniente de la habitación del niño se escuchó. Era como si rasgaran una tela. Los papás preguntaron a su hijo si sabían qué era eso, a lo que el pequeño respondió: debe ser el árbol sombra. Esto fue bastante raro. ¿El árbol sombra? Y el niño, como si el asunto fuera lo más normal del mundo, agregó: sí, es una sombra que a veces va a molestarme a la habitación, tira mis cosas e incluso una vez rompió una cortina. La madre recordó haber visto demasiado desorden en el cuarto de su hijo en los días anteriores, y rápidamente le vino a la mente la semana anterior, donde tuvo que pasar la mañana entera remendando un trozo de cortina rota. Había pensado en reclamar al niño por semejante destrozo, pero por una u otra razón se le olvidó. El resto de la familia quedó en silencio, mientras el papá, por precaución, fue a asomarse a la habitación del niño para asegurarse de que no fuera algún invasor. Más tarde, cuando mandaron al pequeño a dormir, tanto la abuela como los 2 padres comenzaron a conversar sobre lo narrado por el niño. Resulta que toda la familia había estado en contacto con aquel ente, pero no habían contado nada por haberlo tomado como un producto de su imaginación, a excepción de la abuela, como suele ser en estos casos. El padre, un hombre llamado Valentino, vio claramente cuando una sombra con esas características había pasado por la ventana que da al patio trasero. Valentino lo había visto porque estaba sentado en el comedor trabajando en su computadora. Narró a su suegra y a su esposa cómo la sombra había recorrido el patio entero y rodeando la casa hasta la puerta del frente, como buscando una forma de entrar. La abuela sintió miedo al pensar que su nieto solía dormir con la ventana de su habitación abierta en las noches de verano. Por su parte, la madre contó cómo había visto a aquella sombra una noche cuando salió de la habitación para tomar agua. Dijo haber visto a la sombra como si estuviese asomándose al interior de la casa en busca de una entrada. Incluso, Isabela, que es el nombre de la madre, llegó a pensar que era un intento de ataque sexual, ya que ella suele dormir en ropa interior. Al pensar en eso, ella corrió a la habitación con su marido, encendió todas las luces externas desde su teléfono inteligente y revisó las cámaras en busca de aquel posible atacante. Pero no había nada. De hecho, no había nada registrado.
Isabela terminó diciéndose que no había sido algo más que su imaginación, a causa del sueño y de que aún no despertaba del todo cuando fue a la cocina, por lo que, al igual que su marido, había optado por no decir nada a nadie. Por último, la abuela, ella, fue quizá quien tuvo el encuentro más intimidante con aquel ser, pues aquel ente, quizá pensando que ella era el habitante más fácil de intimidar, se encontró con aquel ente durante la noche, cerca de las 11, cuando estaba viendo el noticiero nocturno, una costumbre que le había quedado gracias a su difunto marido, cuando una sombra alta y muy delgada salió desde detrás del televisor. Ella, a diferencia de los demás, pudo ver la sonrisa de aquel ente. Era una sonrisa amenazante, agresiva, de aquellas sonrisas que puedes ver en personas que saben que no planean nada bueno. La abuela, a diferencia del resto de la familia, supo mantener la calma, y sin más, cerró los ojos y comenzó a rezar. Para cuando los abrió, la sombra ya no estaba. Era como si nunca hubiera existido. Aunque según dicen los vecinos, aquella sombra sigue intimidando a los habitantes de la casa. En la actualidad no sabemos mucho, aparte de lo que te acabo de narrar. Solo sabemos que la familia no ha dejado la casa, y de ser así, quizá ya hayan encontrado una solución. Ahora, nuestro segundo caso. Este sucedió en México, específicamente en Chihuahua. A diferencia del caso anterior, aquí la familia entera vivió un capítulo de horror al mismo tiempo, y aparentemente es un caso que se niegan a hablar cuando están todos juntos. Sin embargo, Adrián, el hijo más joven, pensó que sería algo digno de contar en Reddit, y así conservar la historia. Así que, de aquí es de donde recuperamos el caso. En esta ocasión, la familia se juntó en la casa de Adrián para festejar la Navidad. Como ya sabes, esta fecha es muy especial para los mexicanos. Es cuando toda la familia se junta para festejar o conmemorar el 24 de diciembre. La comida, la bebida y las bromas es algo que abundan en esta época. En el caso del norte, muchas familias, como en el caso de Adrián, suelen hacer carne asada a pesar del frío, y todos comen juntos. Pues bien, en el caso de Adrián, la reunión se llevó a cabo en su casa porque tenían un patio mucho más grande y con una vista directa a la sierra, algo que muchos consideran agradable y hasta romántico. La fiesta se llevó a cabo con normalidad, hasta que cerca de las 2 de la mañana los niños entraron a la casa llorando y gritando. Lo primero que pensaron los adultos era que se trataba de delincuentes, por lo que el padre de Adrián corrió hasta su cuarto para buscar su arma. Se acompañó de sus hermanos y se prepararon para salir, hasta que uno de los niños se armó de valor y pudo hablar. Resulta que los niños estaban jugando entre los árboles, y aún dentro de la propiedad de la familia, los adultos estaban confiados, ya que las bardas de la casa eran altas. De acuerdo con Adrián, se trata de muros de más de 2 metros de alto, protegidos con los clásicos vidrios de botellas rotas, y para colmo, alambre con púas. Todo esto complementado por luces potentes que apuntan al exterior. De esa forma, como era una zona de mucha sierra, mantenían a raya a los animales salvajes. De paso, uno que otro ladrón que pudiera haber, se veía un tanto intimidado al no poder pasar desapercibido en los alrededores de la propiedad. Pero como ya te lo imaginarás, todo esto falló. Resulta que un niño había aparecido de la nada y había comenzado a jugar con todos los presentes. Todos asumían que se trataba de un amigo o familiar de otro de sus parientes. Y todo iba bien, hasta que en algún momento de la velada, este niño había convencido a una de las pequeñas a acompañarlo a casa para presentarle a su familia. Y en ese momento, todo se fue al carajo. De acuerdo con lo declarado por Adrián, aquel niño tomó a la pequeña por las manos y comenzó a deformarse hasta adquirir la apariencia de un murciélago sin alas. Saltó las bardas y se llevó a la pequeña. Aquella noche, todos los adultos salieron a patrullar en busca de la niña, mientras el resto de la familia esperaba y declaraba a la policía lo sucedido. Las autoridades comenzaron a patrullar,
aunque no buscaban un monstruo como se los describieron, sino un adulto vestido de monstruo. Sospechaban que solo era el disfraz para ocultar su identidad. Sobra decir que la pequeña nunca apareció. La única cosa que encontró por aquel entonces la ya extinta Policía Federal Mexicana fue un par de zapatos que los papás identificaron como propiedad de la niña secuestrada, aunque dichos zapatos estaban casi a 3 kilómetros de distancia uno del otro. ¿Qué fue de la pequeña? ¿Tienes alguna hipótesis de qué fue lo que ocurrió? Cabe señalar que estamos hablando de los muros de más de 2 metros de altura, bien protegidos, y de lo que básicamente es imposible para un adulto saltar esa altura, más aún cargando el peso extra como el de la pequeña. Dinos tu hipótesis en la caja de comentarios. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.